Buenas tardes, ¿se escucha mi voz? Hola, estoy tomando el audio. Buenas tardes, ¿se escucha? Gracias por contestar, Andrea, gracias. Si se escucha un poco bajo, a ver. Ahí, Andrea, ¿me escucha mejor? A ver, usted diga, por favor. Mejor, ahí. Era cuestión de volumen. Alberto, buenas tardes. ¿Estoy muy pegada? A ver, a ver. Ya. Muy bien. ¿Ahí mejor? Sí. Bien, gracias, Andrea. Para los demás también se escucha bien. Buenas tardes, Miss. ¿Se escucha un poco bajo? ¿Sí? Pero ya alzó el volumen, Alberto. O entro de nuevo. Tú dime. Alberto. De repente se debería pegar un poco más al micrófono. Ya, no, lo que pasa es que yo tengo el micrófono con la cámara incorporada y la cámara, mira, la prendo. En la mañana me ocurrió eso, la prendo y mira, no sale. Voy a compartir cámara, ¿ya? A ver, de compartir una cámara. Ok, Miss. Esperen un ratito, te pido por favor. ¿Ves? Me sale así. ¿Lo observas, Alberto? Mira, me sale así negro. ¿Y la voz? ¿Mejor o no? Igual, la Igual. voz sigue igual. Sí, a ver. Déjame ver si me respondí. Ahí, Alberto, mira, escucha mi voz, por favor. Sí, ¿Igual? mejoró un poco. Mejoró un poco. Alberto. Sí, mejoró un poco, Miss, su voz. El audio. Alberto, ¿me escuchas o ya no me escuchas ya nada? Alberto. ¿Me escucha, Miss? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí, me escucha usted? Ahora sí te escucho, sí. ¿No será la Ah, ya. plataforma Alberto? Porque Ah, la no semana lo pasada sé, me pero ocurrió así en el no lo aula sé, pero si de desea, la mañana. vuelva a salir sin finalizar sesión y vuelve a entrar. Ya, ya, voy a volver a entrar. Pero se escucha bajo mi voz de todas maneras, sí, se escucha bajo. No muy bajo, antes se escuchaba un poco más bajo. Ahí. Voy a entrar, ¿ya? No. Ok.
You are currently the only person in this conference. Alberto, ya ingresé nuevamente, se está lajeando esto. ¿Por qué está mi voz? ¿Mejor o no? Alberto, Alberto, ¿me escucha? Sí, sí se le ¿Qué tal? escucha. Un ¿Mejor? poco. Sí, un poquito mejor. Ya. Entonces, porque ya entré y ya salí, pero para salir, uy, se me da un montón. No sé si es mi conectividad, no sé si es la plataforma, no sé, pero bueno, tenemos que resolver estas cosas y empezar la clase, ¿no? Voy a volver a salir de nuevo, voy a volver a entrar, ¿ya? La última, ¿ok? A ver mi voz. Alberto, ¿me escucha usted? Bueno, Por bien. favor. Ok, Miss. Ya, gracias. Ya, Alberto, ¿qué tal? ¿Mejor? Hola, Sí, Miss, mejoró mejor. bastante ya. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ya, Sí, ya qué bueno. mejoró mejor. Sí, ya, gracias. Ya, Sí, ya está prosiga, perfecto. Miss. Caso fortuito, pues Albertito, y esto está para mis manos, ¿qué hago? Sí, no hay problema. Ya, muchas Dime, gracias. no, no querrán que no se vaya todavía a terminar las clases. Sí, pues Alberto. Ya nos vamos a la última clase ya. Con la ayuda Ah, de Dios todo ha ido bien. bueno, prosiga, Miss, adelante. Permiso. Bien, alumnos, las disculpas del caso por estos problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, nuestra última clase, la semana 18, el tema es el discurso escrito. Permítame, por favor, compartir con ustedes la presentación un momento, por favor.
Bien, veamos, señores. El discurso escrito inicia con lo que se denomina o la definición o conceptualización de lo que es el texto, ¿no? Lo que dice es una configuración lingüística que resulta, por una parte, de las operaciones enunciativas que realiza el emisor y por otra parte, de operaciones seriales que permiten a este mismo emisor conectar las oraciones individuales para constituir secuencias cohesivas y coherentes. ¿Okay? Resumiendo, vamos a agregar lo siguiente. ¿Okay? Vamos a decir, para cuando usted lo revise, le quede aún más claro lo que es el texto, ¿no? Yo lo resumí de la siguiente forma. El texto es la unidad, máxima de comunicación de información y de interacción social. Como un complemento a lo que sea ley. Pues esa es la definición del texto, ¿no? La unidad máxima de comunicación, de información y de interacción social. ¿Ok? Veamos ahora propiedades del texto, ¿no? Para poder redactar, ¿ok? Es necesario tener en cuenta ciertas propiedades, ciertas características, ¿ok? Que son requisitos obligatorios para que se pueda o podamos redactar. Miren, tenemos lo que se denomina adecuación, coherencia y cohesión, ¿no? Adecuación nos dice se relaciona con ciertas reglas, normas y principios que se relacionan con el emisor, el tema y el público a quien se dirige. Yo podría agregar algo más de manera sucinta, que la adecuación es cómo se expresa el hablante, básicamente, lo que dice, y en base a lo que dice será lo que afirma, interroga y ordena. ¿Okay? Entonces, la adecuación, ¿no? Es como se expresa el hablante, lo que dice. Y a la hora, cuando nosotros hablamos o decimos este término dice, no solamente es a la hora de hablar, sino también a la hora de escribir, ¿no es cierto? Cómo afirma, cómo interroga, cómo... ¿Ya? Coherencia, ¿no? Se entiende como el significado global de un texto. Las partes que lo conforman deben relacionarse con el tema central y mantener un mismo tema. Entonces agregamos algo más y decimos que es la propiedad que dota al texto de unidad comunicativa con sentido. ¿Ok? O sea, que cuando me hablan de coherencia, me están hablando de sentido, ¿ok? De la parte semántica. Entonces, significado global de un texto. ¿Mm? Es muy, muy importante que usted tenga delimitado. ¿Ok? Y por último, la cohesión se refiere a los recursos que los emisores utilizan para conectar las distintas partes del texto, ¿no? Frases, oraciones, párrafos. Se establece una red de relaciones explícitas entre las partes que forman el texto. Hoy, resumiéndolo, podemos indicar lo siguiente, o escribir lo siguiente, ¿no? Ya usted
lo va a tener aquí cuando desee volver a observar este tema. Entonces escribimos que la cohesión es la organización estructural de la información del texto. De la información del texto. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos que ahondar un poquito más y decir que cuando nos referimos a la organización estructural, nos estamos refiriendo básicamente a dos puntos. El primero, cómo transmitimos las informaciones, o sea, aquí usted va a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, la combinación de palabras, las relaciones semánticas, el uso de los conectores apropiados, ¿ok? Y bueno, sobre todo la ortografía, ¿no? Ese es el primer aspecto. En el segundo, la naturaleza informativa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué textos voy a utilizar? Texto de repente normativo, descriptivo, argumentativo, dialogado, etc. ¿Ok? Entonces la coherencia viene a ser el sentido, mientras que la cohesión viene a ser la estructura, la combinación de palabras y relaciones semánticas que debo tener en cuenta a la hora de redactar. ¿Hasta ahí todos estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Hola. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Prosigo? Javier, ¿me escucha usted? ¿Por qué no me están escuchando? Ah, gracias por contestar, Javier. Gracias. Muy bien, prosigo. Entonces hemos visto las propiedades del texto. Ahora lo que vamos a trabajar, o para que usted pueda visualizar mejor, cuáles son los mecanismos de cohesión, ¿no? Y recuerde usted que cuando hablamos de cohesión, que la parte, bueno, en este caso la parte obviamente dicha sintáctica y morfosintáctica, es cómo se estructura las oraciones o los enunciados en cada párrafo, ¿ok? La coherencia tiene que ver con el significado, ¿no? Con el sentido. Entonces lo que vamos a trabajar es la cohesión, ¿ya? Profesora, ¿y por qué no trabajamos en la coherencia? Porque ya usted ha trabajado sobre coherencia reiteradas veces en un curso de comprensión lectora. ¿Ya? Yo voy a ahondar, vamos a ahondar en este caso en lo que es la cohesión. Veamos, ¿eh? Dice, para evitar la redundancia dentro de un texto, se emplean diversas palabras que aluden a otras. Eso se le llama referencia, ¿no? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Bien, dice acá, Juan es el periodista más joven de la televisión. Él ha realizado importantes reportajes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sería redundante si yo escribiese Juan. ¿Ok? Sería redundante, ¿no? Miren, Juan es el periodista más joven de la televisión. Juan ha realizado importantes reportajes. Para evitar la repetición, o sea, se llama redundancia, ¿qué hago? Utilizo el pronombre, ¿no? Y en este caso, utilizaré pues el masculino, ¿no? De tercera personal. Igual en este ejemplo, ¿no? Dice, ayer vi algo extraño en la pared de mi sala. Era una gran araña. Me quedé pensando de dónde podría haber. ¿No? En este caso, hacemos lo contrario. O sea, cuando iniciamos el enunciado, ¿qué utilizamos? Un pronombre indefinido, ¿cierto? Pero ya no voy a volver a utilizar el pronombre. Ahora utilizaré una FN. Algo, una gran araña. ¿No? Entonces puede ser
de ambas formas es correcto, ¿no? La cuestión es que usted no sea redundante, reiterante, lo mismo, no puede reemplazarlo, pronombre personal o pronombre sustantivo. También podemos hacer uso del adverbio, o uso de adverbios, ¿no? Dicen, hace meses viajé a China con mis primos. Allí nos fuimos bellos lugares. Para aquí voy a escribir, por ejemplo, redundante sería, en China conocí bellos lugares. Y puedo reemplazarlo por un adverbio. ¿Ok? Entonces, lo que debemos tratar de evitar a la hora de redactar es ser redundante, ¿no? Se puede reemplazar con adverbios, con pronombres, con elipsis también, por ejemplo. Dice, el trabajo, ¿recuerdan ustedes que vimos la coma elíptica? ¿No? En el caso de la coma elíptica, en la gran mayoría de los casos se reemplaza o mejor dicho, la coma elíptica reemplaza verbos. En el caso de la elipsis propiamente dicha, reemplaza no solamente verbos, puede reemplazar frases, palabras, adverbios, etcétera, ¿no? Depende del enunciado. Miren, dice, el trabajo que realiza mi tío, que con mucho cuidado, coma, pero el que realiza mis padres, aún mayor, ¿no? En el fondo, cuando yo digo el que, está refiriendo al trabajo. Para que acá ya ponen esto de paréntesis para indicarle a usted que sería redundante que yo de nuevo para. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo está claro? Hola. ¿Todo claro, señores? Ah, ya vieron, gracias por contestar, señor Ricardo. Joven Ricardo, diré gracias por contestar. Muy bien, prosigo. Otros mecanismos de corrección, miren cuántos aparecen aquí, ¿no es cierto? Ya sabemos que para poder redactar podemos utilizar los pronombres personales, podemos utilizar el pronombre definido, también la elipsis, adverbios y ahora lo que es la sinonimia, ¿no? Por ejemplo, dice, el arquero no tuvo una buena actuación, por eso la prensa deportiva lanzó duras críticas contra el portero. ¿Ok? Sinónimos, utilizamos sinónimos, ¿no? Hiperonimia y hiponimia, también podemos utilizar, ¿no? Ya usted sabe que hiper, o sea, va de más a menos, hipo, ¿no? Dice, Ana practica muchos deportes, hiperónimo, pero destaca, ¿para qué voy a escribir? Pero destaca en el deporte de vóley, ¿para qué? ¿No es cierto? Solamente escribiré, pero destaca en el vóley. O sea, hiper, grupo, ¿no? Parte, vóley, ¿no? Vóley, básquet, tenis, natación, etc., ¿no? Por eso viajará a Brasil, pues en ese país piensa perfeccionar su juego. ¿Ok? Entonces, al contrario, primero, en este caso, hiponimia, ¿no? Este es de la parte al todo país. Y esto es del todo a la parte. Proseguimos. Miren, ahora vamos a ver los mecanismos de cohesión en tanto al uso de conectores discursivos, ¿no? ¿Qué son los conectores discursivos? Son aquellos conectores, valga la redundancia, que nos permite ¿qué? Nos permite unir, enlazar. ¿Qué va a enlazar? Oraciones, enunciados, párrafos. ¿Ok? Y acá dice, miren, conectores discursivos. Con el fin de enlazar coherentemente la información dentro del texto, se emplean los siguientes conectores. Veamos. Tenemos conectores aditivos, ¿verdad? En los conectores aditivos se presentan, por ejemplo, además, aparte, asimismo, encima, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo. Ejemplo, me han aceptado en el colegio y, además, me dieron una beca.
Hoy tuve que venir caminando. Encima me han robado el celular, ¿no? También, por ejemplo, uno muy conocido como aditivo es también. Entonces aquí le vamos a poner una nomenclatura para que usted recuerde los aditivos que indican, nos están indicando adición, ¿no? Adición, suma, ¿ok? Yo recomiendo, porque usted no va a aprender todo de memoria, tenemos que tener lo que se denomina memoria selectiva, yo trabajo mucho. Entonces, por ejemplo, los más conocidos, ¿no? Para que usted los relacione a sí mismo, además, también, encima, adversativos. Los adversativos indican oposición, ¿no? Oposición, ¿ok? Y entre los nexos tenemos, ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí. Esa vajilla es resistente, ahora bien, el diseño es muy llamativo. Queremos ir a la playa, en cambio, Alberto prefiere ir al campo, ¿ves? Propone ideas, ¿no? Por ejemplo, a pesar que en Perú no se utiliza mucho, se utiliza más en el campo administrativo de derecho, ¿ok? Sepa usted que en Perú significa pero, es un cultismo, ¿no? Significa pero. Lo puede recordar, mire, queremos ir a la playa, pero, o empero, Alberto prefiere ir al en cambio, ahora bien, ¿qué es lo que más se utiliza? ¿Ok? Tenemos los conectores discursivos llamados concesivos. A ver, quiero que me ayuden y me escriban. ¿Qué significa o qué significado tiene un conector concesivo? Ya la última participación, usted lo sabe. A ver si me ayudan, por favor. ¿Nadie me quiere participar? ¿Son las bolitas? Muy bien. Está cansadito, no importa, no se preocupe usted, yo entiendo. Los conectores concesivos son aquellos que indican dificultad, ¿no es cierto? Dificultad, obstáculo para realizarse una acción, ¿sí o no? Pero aún así se realiza. ¿No? ¿Cuáles son los nexos o los conectores? Lógicos también lo llaman, o exclusivos. Así y todo, aún así, con todo, de cualquier manera, de todas maneras o de todas formas. De todos modos, en cualquier caso, por ejemplo, Julián ha empezado a llover. Aún así, vamos a salir a caminar. Mi hermana no estudió todos los temas, con todo, aprobó el curso, ¿no? Hubo impedimento, obstáculo, dificultad, pero se llegó a realizar. ¿Cuáles son los más conocidos? De todas formas, aún así, eso también. Con todo, este concesivo es el famoso aunque, ¿no? Subordinante, ¿cierto? Aunque me lo jures, ¿no? No te lo creo. ¿Ok? Los hilativos. Los hilativos señalan consecuencia, ¿verdad? Señalan consecuencia. Señalan consecuencia. ¿Ok? Conectores discursivos hilativos. Así pues, consiguientemente, de este modo o de ese modo, en consecuencia,
Entonces, por consiguiente, por ende, por lo tanto, pues. Usted no cuenta con una entrada. Así pues, tendrá que retirarse. Es una sustancia insoluble. Por consiguiente, no puede disolverse. Entonces, creo que esto es uno de los nexos más fáciles que usted puede recordar. Por tanto, por ende, por consiguiente. Ahora tenemos los llamados conectores explicativos, ¿verdad? Y los explicativos, como su nombre lo indica, ¿no se escucha, Javier, mi voz? Sí, pero ¿cuál es el problema, hijo? Dígame, por favor. Ah, ¿qué? ¿Se tergiversa mi voz, Andrea? ¿No se entrecorta? No, estoy alejada del micro, de repente es cuestión bueno, no sé, ¿no? Pienso que son problemas técnicos, pero no estoy pegada al micro. Entonces se escucha muy fuerte de repente, ¿sí? Sale la voz así muy fuerte. A ver, voy a cambiar la entrada, a ver, esperen un momento, le pido por favor, ¿ya? Un momento, por favor.
Ahora, señores, nada, papi, no, Claro, como la época de acuerdo que dice. hola, ¿me escuchan ahora? Señores, ¿me escuchan? ¿Mejor? ¿Igual? Sí, mejor es ya. Entonces tenían razón, de repente era cambiar la posición, ¿no? No. Muy bien, voy a proseguir, ¿ya? Entonces, como les decía a ustedes, estamos viendo la clasificación de los conectores discursivos, ¿no? Ahora tenemos lo que se denomina los explicativos. Los explicativos, como su nombre lo indica, la segunda proposición aclara o explica la primera. ¿Qué derechos tenemos? A saber, es decir, esto es, o sea. Todavía falta comprar algunas cosas para la casa. Esto es una mesa y 2 juegos de sábanas. Soy el trabajador del mes, es decir, desarrollo muy bien mi trabajo. ¿Eh? La segunda proposición aclara la primera. ¿Okay? Y en los reformuladores, a ver, ideal de qué les da. Reformular. Bien, introduce una nueva formulación, ¿no? Un nuevo planteamiento, ¿verdad? Una nueva formulación. ¿Okay? ¿Cuáles son estos conectores? Dicho con otras palabras, dicho con otros términos, dicho de otra forma o manera, de otro modo, más claramente, más llanamente. ¿No? Preparé un postre apto para los diabéticos. Dicho de otro modo, no contiene azúcar. Crea trajes modernos. En otras palabras, es un diseñador que innova. Tenemos más conectores, miren. Y usted dirá, no, profesora, ¿y qué hago yo con estos conectores? Lo que pasa es que usted sabe que a la hora de redactar, la gran mayoría, generalizando, solamente utilizan algunos conectores. La gran mayoría, bueno, también que es aditivo, la I, ¿no es cierto? Copulativo o disyuntivo. Pero existen muchos más, los cuales nos van a permitir, aparte de embellecer, por supuesto, el texto, ¿no? O a la hora de hablar, nos van a permitir que seamos más locuaces a la hora tanto de hablar como de escribir, ¿ya? Y conocerlos, por supuesto, ¿no? Para que ustedes vean en qué momentos se debe emplear semánticamente. Ejemplificativos, como el nombre lo dice, son aquellos que van a citar ejemplos, ¿no? Van a citar ejemplos.
Van a citar ejemplos. Así, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. Esta palabra a mí me gusta mucho de manera personal porque es un cultismo, ¿no? Latín. Verbigracia significa, por ejemplo, fue un día de sorpresas, por ejemplo, necesito una gran amiga. La estudiante contestó solo 5 preguntas. Así tenemos, verbigracia resolvió únicamente las vinculadas a nivel literal. En este rubro también se halla, que de repente quiere decir un enunciado tal como compró de todo, 2 puntos, víveres, medicinas y alimentos. No, perdón, compró de todo, por ejemplo, en vez de 2 puntos, por ejemplo, 2 puntos, recién víveres, medicinas, alimentos. ¿Ya? Rectificativos. Los conectores rectificativos. ¿Nadie me quiere participar hoy día? No me indican qué cosa desarrolla, qué enuncia. Muy bien. Rectifican. Más. Aclaran. Concluyen, ¿no es cierto? Rectifican, aclaran, concluyen. ¿Cuáles son estos conectores? Más bien, mejor dicho, por mejor decir, ¿no? Está un poco incómodo. Más bien, tiene un fuerte dolor de cabeza. Toca diversos instrumentos musicales. Mejor dicho, solo los que son de cuerda y viento. Proseguimos, miren, ahora tenemos lo que se denomina conectores dicursivos recapitulativos, ¿no? Básicamente, los recapitulativos son aquellos que concluyen el discurso. ¿Qué tenemos? A fin de cuentas, al fin y al cabo, miren, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra. Ejemplo, renové la sala, a fin de cuentas, los muebles eran muy antiguos. Desechó todo el proyecto, al fin y al cabo, estaba mal planteado, ¿no? Y si usted desea mejor para recordarlo, en conclusión, en síntesis, vuelvo a repetir, usted no va a aprender todo de memoria. Lo que usted tiene que saber aquí, qué significa cada conector, ¿ok? O sea, y para qué se utiliza, ¿no? Ese es el objetivo. No se va a aprender todo, salvo, ¿no? Salvo que usted sepa 2, 3 de cada uno suficiente. Y la cuestión no solamente es memorizar, sino emplearlo, emplear. De ordenación, ya les da una idea, ¿verdad?
A ver, de ordenación, el nombre lo indica, yo le llamo de orden, y es igual, ¿no? Cuando me dicen un conector de ordenación, significa que tengo que poner un orden en el discurso, ¿no? A continuación, antes que, antes de que nada, ¿no? Bueno, no lo utilizo mucho, de una u otra parte, en primer, segundo lugar, término, finalmente para empezar. Por ejemplo, acá dice, mire, para ir al campo, en primer lugar, debes tener un buen repelente. ¿Ok? Cuando usted toca, o mejor dicho, cuando usted menciona o escribe este conductor de orden, en primer lugar, entonces siempre, cuando digo en primer lugar, debe haber un segundo. ¿Ok? Y uno al final. Entonces, en primer lugar, ya. Usted me diga, profesora, quiero que sean 3, 4, bueno, no hay problema. Pero básico, usted inicia la redacción o el discurso, dice, en primer lugar, debemos agradecer a las personas que se encuentran convocadas. En segundo lugar, se les solicitará el documento de identificación. En conclusión, pasará al auditorio a dar el examen correspondiente. En cambio, cuando yo digo, por ejemplo, antes que nada, ¿okay? Ya no estoy nombrando lugares, básicamente. Solamente puede tener en este caso, mire, antes que nada, debo agradecer que todos estén presentes aquí. Y por último, o puede decir finalmente, o a continuación, presentará a cada uno su nombre. ¿Ya? Entonces, acá están utilizando, ¿ok? Entonces, en primer lugar, requiere siempre segundo y conclusión. Cuando es otro conector, solo basta con dos suficientes. Todo eso depende de la amplitud del discurso que usted desea dar, ¿no? Si es extenso, yo supongo que deben ser varios ítems, pues primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos aclaros, señores? Oriana, gracias por contestar. Para terminar, tenemos lo que se denomina conectores de apoyo argumentativo, ¿no? Y el de apoyo argumentativo es aquel que a usted le va a indicar el final o el resumen de todo eso, ¿no? Indica el final y o resumen. Ok, mire, ya usted sabe que cuando nosotros redactamos o hablamos un texto argumentativo, pues básicamente tiene lo que se denomina una tesis, ¿no? Una tesis y de ahí una argumentación, en la cual de repente lo que usted quiere, bueno, hay dos clases, entre comillas, ¿no? O bien rebatirla, o bien por parte de los oyentes, o la rebaten o la admiten. ¿Ok? Entonces, de apoyo argumentativo utilizo, por ejemplo, así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien. Limpió todos los cuartos. En vista de ello, ahora le toca descansar. Todos conocemos el humor que tiene Harriet. Pues bien, sabemos que no debemos hacerle ninguna prueba, ¿no? Y por último, lo que se denomina de digresión, ¿no? Y ese conector, el significado, se resume en una sola palabra. Cuando me dicen de digresión, se están refiriendo a aquel conector que voy a utilizar para cambiar, de cambio, ¿ok? A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto, mire, mi perro es muy cariñoso, por cierto, debo comprarle su alimento. Estoy cambiando de tema, ¿no? Claro que se refiere, en este caso, con respecto al perro, pero utilizo este conector para indicar la digresión o el cambio.
A propósito, esta tarde en el auto perdí mi billetera. A todo esto, ¿me llegaste a depositar lo que me debías? ¿Eh? Voy a cambiar, estoy cambiando de texto, ¿no? Muy bien, ahí acabaría lo que son los conectores discursivos. Acá hay un ejercicio para que ustedes trabajen, o que leen los enunciados. Me lo marcan por favor con rojo, voy a aperturar para que usted trabaje, ¿no? El primer ejercicio dice, seleccione qué conector discursivo, según el contexto, brinda adecuación y coherencia al siguiente texto, ¿no? Coherencia sentido, ¿verdad? Ya. Dice, la forma verbal aiga perteneció al castellano antiguo y actualmente ya no se emplea en el dialecto estándar. Muy bien, un adversativo, ¿no? No obstante, aún se escucha que la usan en algunas zonas en nuestro país. No puede ser en primer lugar, porque si hay primer lugar debe haber uno último, ¿sí o no? O segundo. Muy bien, de orden no es. Además, aditivo tampoco. En otras palabras, o sea, reformulativo o reformuladores. Muy bien. En la 2, perdón Ricardo, fuera tan gentil para leer, por favor. Ricardo. Ricardo. A ver, ¿quién me marcó este ilativo? Me borro este ilativo de aquí, le pido por favor. Ya. Voy a cerrarlo, ya un momentito fuera tan gentil, voy a cerrarlo. Ah, ya lo hice. Gracias, gracias. Dice, en el enunciado, por el cumpleaños de nuestra madre, mi hermana y yo queremos llevarla de viaje. En cambio, Alberto, mi hermano, quiere hacerle una gran fiesta. Se puede determinar que el conector resaltado es adversativo, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo un negativo, recuerden ustedes que es consecuencia, ¿no? Hace frío, por lo tanto, llevaré doble chompa. Evidentemente no es argumentativo, porque ya ahorita vamos a ver en los textos, en los tipos de texto, el argumentativo siempre tiene una tesis, ¿no? Una base, y de ahí los argumentos. Concesivo no, porque acá no indica obstáculo, ¿verdad? Muy bien, señores. A continuación, veamos lo que es la paráfrasis. Y me dice que es un proceso que consiste en interpretar y explicar
utilizando formas menos complejas. El contenido de un texto. Su objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de la información contenida en un texto y de difícil comprensión para algunos lectores. A ver, yo lo voy a resumir de una forma sucinta. Y decimos, por ejemplo, que la paráfrasis es la versión paralela, de lo mismo. O mejor aún, otra connotación. La paráfrasis significa decir, en otras palabras, lo mismo. Ahí tiene usted dos alternativas, o dos considerandos, para que usted elija cuál. ¿Ok? Miren aquí, dice. Tenemos la versión original de Manuel González Prada. Citamos. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota luz. De repente no es tan inteligible. ¿Qué hacemos? Paráfrasis. ¿Ok? Consiste en interpretar eso, interpretar. Esta versión original dice, nuestro país está enfermo, puntos, donde se pone el dedo, salta el dedo. ¿Ok? Y como estamos parafraseando lo que esta persona ha dicho, tenemos que escribirlo entre comillas. Lo único que aquí utilizamos la paráfrasis para explicarlo de una manera más sencilla, menos compleja, más fácil de entender. ¿Ya? A ver, ¿es el pus o la pus? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Por qué no he puesto acá la pus? ¿Escuchan, hijos? Hola. Muy bien, Andrea. Es el pus. Porque se está refiriendo al líquido, ¿no es cierto? Como es el líquido, pues eso que es masculino. Muy bien. Por ejemplo, decimos extraemos todo el pus de las heridas, ¿no? Se refiere a la materia, ¿no? Pero profesora decimos materia, pero es diferente porque materia es femenino, ¿no? Son sinónimos, ¿verdad? Pero cada uno, en este caso este masculino y materia femenina. Muy bien. Gracias por contestar. Veamos ahora tipos de textos, ¿ok? Los tipos de textos, bueno, hay más todavía, una clasificación extensa, pero solamente vamos a trabajar de acuerdo a los objetivos de nuestra asignatura, ¿ya? Dice, mi tipo de texto es positivo,
descriptivo, argumentativo, narrativo, dialogado. En cada uno de ellos he visto por conveniente escribirles algo teórico que los pueda orientar, aunque yo sé que ustedes conocen, pero de otra manera siempre es bueno, ¿ya? Decimos que el texto expositivo presenta información ¿de qué tipo? Objetiva. Información objetiva. ¿Ok? Pertenecen a este tipo de textos artículos de divulgación, textos científicos. Ojo, cuando nos referimos a tipo de texto expositivo, no solamente lo decimos de forma oral, sino también de forma escrita, ¿no? Dentro de los tipos de texto expositivo, pues tenemos los literarios, los textos científicos, los jurídicos administrativos, ¿no? Y usted los va a reconocer porque en el tipo de texto expositivo no participa la opinión del hablante, no, solamente se basa en algo objetivo, ¿no? El tipo de texto descriptivo presenta el aspecto, presenta la descripción de cualidades presenta la descripción de cualidades y aspectos. ¿Okay? Dentro de ese tipo de texto descriptivo encontramos, pues, propiamente dicho, todo lo que son descripciones de objetos, paisajes, personas, animales, ¿no? Y, por ejemplo, también encontramos en los cuentos, novelas, guías de viaje, etc. Argumentativo, en ese tipo de textos argumentativos, lo que se requiere es argumentar. ¿Y qué es argumentar? Bueno, la argumentación básicamente consiste en presentar pruebas para justificar lo que uno defiende o rebate, ¿no es cierto? En el tipo de textos argumentativos pertenecen a este rubro los artículos de opinión, las críticas, los ensayos científicos, los discursos, los debates. Esto es lo que más utilizamos, lo que más conocemos, el tipo de texto narrativo, ¿no? Básicamente el narrativo se está refiriendo pues a relatos, ¿ok? Y pertenecen a este rubro novelas, cuentos, leyendas, fábulas, noticias. Y en este tipo de texto, aquí lo hemos escrito,
predomina el hecho de narrar, o mejor dicho, narrar historias reales o imaginarias, o ficticias, ¿no? Para que no lo saben. Y por último, veamos el texto dialogado, donde lo que prima es, o se presenta un intercambio de ideas, sentimientos, etcétera, por parte o expresado por interlocutores. Porque siempre hay más de uno, ¿verdad? Listo. Tenemos, pues, pertenecen a este tipo de texto las piezas teatrales, los diálogos en narraciones, las entrevistas, etc. ¿Hay alguna duda? Hola. ¿Escuchan? Bueno, prosigo. Veamos ahora cada tipo de texto, ¿ya? De una forma más explícita. Y yo sé que usted lo sabe reconocer, pero tenemos que trabajar. El texto expositivo, la intención comunicativa explica y transmite información de forma objetiva, responde a la pregunta qué y por qué es así. Por ejemplo, dice la gripe, influenza y la COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son provocadas por virus diferentes. La COVID-19 es causada por la infección de un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 y la gripe por la infección de los virus de la influenza. Dado que algunos de los síntomas de la gripe y la COVID-19 son similares, puede ser difícil distinguirlas, pero hay ciertas diferencias importantes entre estas dos enfermedades. ¿Sí? Aquí solamente está transmitiendo de manera objetiva, ¿no? Está hablando sobre la gripe, sobre enfermedades respiratorias contagiosas, tanto gripe como COVID, pero cada una de ellas tiene diferentes síntomas. Al parecer iguales, pero diferentes. Agregamos algo más y decimos que el texto expositivo utiliza que ya lo sabemos, pero de todas maneras lo recalcamos, un léxico objetivo y presenta textos, de la forma de conocer, presenta textos científicos, literarios,
que hacerlo bien para cuando usted vuelva a ver el video o la clase, no se vaya a confundir, ¿ya? Nos ayuda un poquito, pero bueno, tenemos que superar estos inconvenientes. Hemos quedado en textos que presentan textos científicos, literarios, jurídico, administrativo, instructivos también, y demás. Listo. Veamos ahora el texto descriptivo. El texto descriptivo dice que la intención comunicativa cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos y las situaciones. Responde las preguntas como es, qué características presenta. Leamos el texto que dice, el texto descriptivo. Los mamuts tenían una cabeza grande, protegida por enormes colmillos curvados. Tenían orejas pequeñas y espalda corcovada. Miren cómo va describiendo. Un rasgo muy particular era su denso pelaje, de un color pardo a negruzco, que le servía de defensa contra el frío. Los ejemplares más grandes alcanzaban los 6 metros de altura y 9 metros de longitud. Este gigantesco animal era herbívoro, ¿no? Ya casi quitando la foto. Asimismo, agregaremos que el texto descriptivo describe objetos del mundo exterior. Sensaciones, emociones, fantasías, demás, ¿verdad? Etcétera. ¿Hasta ahí todo vamos bien, señores? ¿Sí? Lo bueno que eso es fácil de entender, ¿verdad? No hay pregunta alguna, por favor. Bien, prosigo. ¿Será que es la última clase y a pocos quieren participar? ¿Están cansados? Seguro, entiendo. Miren, texto argumentativo, intención comunicativa, defiende ideas y expresa opiniones. Responde a, ¿qué pienso sobre este tema? Y aquí, antes de leer el texto, tenemos que añadir lo siguiente. En el texto argumentativo presenta una idea fundamental, o sea, la tesis, llamada tesis, y un bloque argumentativo.
un bloque argumentativo. ¿Ok? Bien, vamos a leer. Dice, los videojuegos han adquirido mucha importancia en nuestra sociedad. Entonces, esta es una idea fundamental. Puedo afirmar, ya está entrando aquí a calar la opinión del que habla, del que escribe o del que habla. Puedo afirmar que ellos mejoran las capacidades y habilidades de quienes lo usan. Si bien pueden ser adictivos en los niños, esto depende mucho de la compañía parental. Los videojuegos, en gran medida, enriquecen nuestra capacidad de lógica, de deducción y de razonamiento. Asimismo, nos ayudan a incrementar nuestros reflejos y coordinación. ¿Okay? Entonces, en un texto argumentativo, se tiene que presentar las pruebas suficientes para justificar lo que uno defiende o rebate, o rebatir lo que otro sostiene, ¿no? Muy bien. Texto narrativo, es lo que comúnmente hemos trabajado, creo que en mayor prestancia en el colegio, ¿verdad? Dice, la intención comunicativa es relata los hechos que le suceden a diversos personajes en un tiempo determinado, responde a qué ocurre en la historia que se narra. Dice, dentro de un mes tocaría el Carmelo con el ajiseco de otro aficionado, famoso gallo vencedor como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya 3 años que estaba en casa y había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? El hermano Abraham, 2009, el caballero Carmelo, ¿no? Muy bien. Añadimos el texto narrativo, es aquel que presenta los hechos, las acciones y los protagonistas en un texto. Obviamente que está estructurada en torno a una trama argumental, ¿no? Que es lo que hemos leído aquí, por ejemplo, ¿no? Para citar. Y para terminar, veamos el texto dialogado, donde la intención comunicativa es reproducir literalmente las palabras de los personajes. Responde a la pregunta, ¿qué dicen los personajes? Julieta, ¿dónde estoy? Amparadme, espíritus celestes. Romeo, habla, vive. Sí, aún podemos ser felices. Mi buena propicia estrella me indemniza al presente de todos los pasados sufrimientos. Levántate, levántate. Julieta mía, deja que de este antro de muerte, de esta mansión de horror, te transportes sin demora a los brazos de tu Romeo. En ellos infunde en tus labios vital aliento y te vuelva mi alma a la vida y al amor. Muy bonito. Muy bien. Entonces es un texto dialogado, ¿no? Donde intervienen más de un personaje y también hacemos la acotación correspondiente y escribimos, presenta
diversas intervenciones de los participantes. Como una sucesión de turnos. Un poquito extensa, ¿ya? Presenta distintas o diversas intervenciones de los participantes. En los que se habla se replica se interrumpe, etcétera. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Vamos a pasar ahora al trabajo práctico para que usted pueda leer cada texto y diga qué clase de texto es, ¿no? O también de los conectores que hemos trabajado. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ya esto no es un aspecto tan morfosintáctico o sintáctico, pero sí necesario porque debe usted conocer, ¿no? En este caso, lo que es el texto, sus propiedades, clases de textos, etc. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? ¿O estoy hablando solita? Hola. ¿Sí? ¿Todo bien, Fernando? Sí, Javier, gracias. Muchas gracias a los que contestan. Gracias, gracias. Bien, voy a pasar los textos, voy a abrir para que usted pueda desarrollar. ¿Ya? Mire. Usted lee lo que se solicita allí y va marcando, ¿ok? Con rojo fuera tan gentil, por favor.
¿Terminaron? ¿Sí? A ver, veamos. Dice, recibe aplicación número 2, veamos el primer enunciado. Uno de los presos poblanos se llamaba Absalón Quíñez y tenía cara redonda y cazurra, de ojos vivos y labios gordos. Siempre estaba muy bien peinado y luciendo un viejo terno plomo, al que tanto escobillar había sacado luces. Alegría sí, el mundo sancho y ajeno, ¿no? En este caso muy bien marcaron, el texto es descriptivo, ¿verdad? No es narrativo, no es expositivo, menos argumentativo. En la número 2 dice los métodos y orientaciones de la enseñanza han sido fuertemente influenciados por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos autores han contribuido, permiso Ricardo, han contribuido al campo de la educación y la psicología, ofreciendo explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en edades tempranas. Este texto es denominado muy bien, expositivo. Muy bien, señor, perfecto. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Porque ya hemos terminado nuestra clase teórica y práctica. No, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Gracias a algunos por su atención, gracias por la paciencia también, ¿no? Para poder pasar a ver a las preguntas, o alguien quiere que retroceda, de repente quieren tomarle fotos, no sé, a ver, escríbame por favor. Hoy casi no me han participado, porque estoy triste. Fernando, sí, todo bien. Javier, usted, la Dulce Oriana, ¿sí todo está claro? Fernando, en eso le doy la razón, no había muchos ejercicios, ¿no? Lo ideal hubiera sido que se cite un ejemplo de cada texto, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar sus verdades. Pero bueno, nadie es perfecto, me incluyo. Ya los escribiremos para la próxima sesión. Ya esa usted ya ingresó, por si acaso. Serán para los próximos que van a venir a la prensa. ¿Ya? Muy bien, gracias, gracias. Siempre buenas sugerencias para mejorar, ¿no? Bien. Muy bien han contestado, felicitaciones, como siempre. Vamos a subir las 4 preguntas. Hoy día voy a dar las claves de todo, ¿ya? Voy a dar las claves de las 12 preguntas que están en el semanal, ¿ok? Para que usted las tenga ya. Como es última clase, a ver, un momento, por favor, para compartir.
Miren, acá están los 4. Bueno, presentamos recién 2 ejercicios para que usted desarrolle, ¿ya? Voy a compartir, voy a abrir la pizarra para que usted pueda marcar, ¿no? Muy bien. A ver, en la 2 dice, existen diferentes criterios de clasificar a los conectores discursivos. Uno es de acuerdo a su significado, por ejemplo, existen los asociativos, explicativos, recapitulativos, etc. Según lo mencionado, ¿qué alternativa presenta de manera correcta la clasificación de los conectores subrayados en el siguiente texto? La limpieza puede realizarse empleando diferentes métodos. Así tenemos los físicos, empleo de calor, restregado, limpieza al vacío, entre otros. Y los químicos, uso de detergentes alcalinos o básicos. De este modo, lograremos la adecuada desinfección de nuestros alimentos. Si ustedes han marcado de forma óptima muy bien la de ejemplificativo, ¿no? Así tenemos, e hilativo la consecuencia, ¿verdad? En el número 3 dice, considerando que un texto debe evidenciar coherencia y cohesión, correlacione ambas columnas y seleccione la opción que presenta la correspondencia adecuada. La 1. Ese carro no pasó la revisión técnica anual. Por consiguiente, ya no podrá circular. O sea que la 1 es la letra D. La 2. Miren, ya si me dicen D, ya usted sabe cómo marcar. Si me dicen D, me quedaré pues con la C y me quedaré con la B, ¿no es cierto? Entonces trabajaré la 2. La 2 dice, Luis, con el fin de cuidar tu salud mental, duerme entre 6 u 8 horas diarias. Entonces la 2 es la letra C, ¿verdad? Ya lo demás, ¿para qué lo hago? Lo marco nada más, pero lo vamos a leer. Dice, ella administra una empresa textil, asimismo, es una youtuber muy famosa. 3B y 4, Ana, siempre que no haya ningún inconveniente, el domingo se realizará la feria. 4A, siempre que, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente. Tenemos 5 y 6. A ver, en la número 5, un conector discursivo sirve para enlazar las ideas con la finalidad de brindar cohesión y coherencia en un texto. Según lo leído, identifique la alternativa que muestra un empleo incorrecto
del conector subrayado. Muy bien, acertadamente, ustedes marcaron la letra C. Conducir de manera imprudente. Será, sin embargo, no va a ser sancionado, ¿no? Opone ideas, sin embargo, no obstante, o sea, el conector debe ser ilativo. En este caso, no debe ser ilativo, ¿sí o no? Sino adversativo. Y en la número 8, dice el texto, las bacterias que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra son organismos procariotas, unicelulares. Estas son vitales para los ecosistemas del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. La mayoría de ellas no nos producen ningún daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Solo alguna cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Muy bien, otra vez, genial. Es clasificado como un texto expositivo, ¿no? Lírico no creo que sea, porque fue narrativo menos y argumentativo, perdón, tampoco. Muy bien, señores, han trabajado muy bien, gracias. Ya para finalizar, les voy a dictar las claves. Si ustedes desean tomar apuntes, bueno, voy a escuchar aquí. Entonces tenemos que la número 1 es la letra B, la número 2, la D, la 3, la C, la 4, la B, la 5, la C, la 6 también es la C, la 7, la D, la 8, que acabamos de trabajar, es la B positivo. Acá hay más textos, la 9, la letra D, la 10, la B, pregunta número 11, D, y pregunta número 12, la letra B. Asimismo, se encuentra en su separata lo que es el discurso escrito, las propiedades, que es el discurso, tipo de texto, que se trabajó en el PPT, y la clasificación de los conectores discursivos. Los 12 conectores. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Previamente, por favor, le solicito, voy a iniciar la encuesta para que usted pueda marcar. Ya nuestra última encuesta, su última participación de ustedes, bueno, por lo menos por ahora, ¿no? Muchas gracias. Alberto. Alberto. Muchas gracias, Oriana. Usted también, muchas gracias. Cuídense, por favor. Gracias por su atención. Bendiciones para todos. No hay que bajar la guardia. Ay, Andrea, gracias. Por favor, que usted me hace, nos encontraremos con la ayuda de Dios. Seguro ya ustedes habrán ingresado y me van a reconocer por la voz. Nos saludaremos para felicitarlos a ustedes por su ingreso. Y habrá momentos, hijos queridos. Alberto.
Ay, siempre me olvido, jóvenes, ayúdenme. ¿Quién acaba la hora, por favor? 4:40 o 4:45. Fernando. Ah, 4:50 todavía, entonces estamos en el término, todavía falta. Sí, ahorita me están indicando, Alberto, gracias. A ver, otra duda que tenga usted, por favor. Bueno, si es así, todavía nos queda 8 minutos, 7 minutos. Miren, en la clasificación de conectores de su separate en el caso del lenguaje, ¿no? Nos dice clasificación de los conectores discursivos. Con la nueva gramática de la lengua española del año 2010, página 597. En verdad hay muchas clasificaciones. Bueno, Fernando, yo le digo algo. El punto y coma, en algunos casos, casi siempre suple al punto y seguido. ¿Ok? Entonces, si usted utiliza estos investiga, si usted el punto y coma, en buena hora y el punto seguido también. ¿Ok? Sobre todo si sabe cuándo sería el caso, si son extensas. Son extensas en un mismo enunciado, hay dos oraciones extensas, ahí se puede utilizar el punto y seguido. Se prefiere, se prefiere. ¿Otra duda? Bueno, si también van a preguntarme, mientras, ya Fernando, no se preocupe usted. A ver, como les decía yo, existen muchas clasificaciones de los conectores discursivos, ¿no? Pero la que se presenta a continuación, que es la que ustedes van a leer ahorita en la separata, recoge los datos fundamentales, usted hay muchos más. Entonces a los aditivos también le llamamos de precisión o particularización. Miren, tenemos a decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en el fondo, en realidad. Es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo, adversativos o contraargumentativos. ¿Cuáles tenemos? Ahora bien, antes, entonces tenemos contraargumentativos, ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, por el contrario, sin embargo, todo lo contrario. Concesivos, así y todo, aún así, con todo, de cualquier manera, de todas formas o maneras, de todos modos, en cualquier caso. Consecutivos e hilativos, así pues, consiguientemente, de este modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ende, por lo tanto, por tanto, pues, con que junto. Alberto, gracias. Gracias por el aviso. Oye, ya, consecutivos. Explicativos, a saber, es decir, esto es, o sea. Reformuladores, miren cuántos más hay, ¿eh? Dicho con otras palabras, dicho en otros términos, dicho de otra forma, dicho de otra manera, de otro modo, más claramente, más llanamente, hablando en plata, ya no se utiliza, no es un arcaísmo. Ejemplificativos, así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. Rectificativos, más bien, mejor dicho, por mejor decir, recapitulativos, a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, total. De ordenación o de orden. A continuación, antes que nada, de una parte, de otra parte, en primer lugar,
En segundo lugar, en segundo término, finalmente, para empezar, para terminar. De apoyo argumentativo. Así las cosas. Dicho de esto, en vista de ello, pues bien, de digresión o cambio, por esa palabrita, digresión, cambio. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Muy bien, hijitos, se han leído las alternativas, se han leído los demás conectores, porque hay puntos suspensivos en el PPT que usted ve. Entonces, si hay otra pregunta, por favor, de repente con respecto a otros temas, no tengo ningún inconveniente. Si se puede desarrollar en buena hora. ¿Nadie? Pues, hoy están muy calladitos. Entonces, sí, Andrea, diga usted. Se pregunte, por favor. El turno mañana inicia a las 8 de la mañana hasta, bueno, no estoy segura, yo dije mi clase de 10 a 12. Creo que es hasta las 12, señorita, me parece. Sí. De que es a las 8 es a las 8, pero me parece, sí, debe ser. ¿Sabe por qué? Porque son 2, 4, 6 horas, sí. 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero ustedes pueden corroborarlo mejor con el coordinador. ¿Ah? Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por su participación. Lo mejor es para bienes. Voy a aprovechar este tiempo de repente para escribirles las alternativas, ¿ya? Para los que no han podido de repente escuchar, C, 4, 4D, 5, 5C, y también es C, F, la letra B, 8, la letra B, 9, letra D, 10, la letra B, 11, la letra D y final, la 12, la letra D. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Hasta siempre. Que les vaya muy bien. Es un adiós, ¿no? Es un hasta siempre, ¿sí? Hasta siempre, hasta luego. Bendiciones. Cuídense mucho, por favor, y éxitos. Nos vemos, Alberto. Muchas gracias por todo. Gracias por ser un excelente coordinador. He trabajado muy bien con usted. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Usted también cuídese y cuida a su familia. Seguro que el señor está en otras aulas, yo entiendo. Gracias. Muy bien, me despido. Hasta luego. Descansen, por favor.